¿Alguna vez sentiste que la vida te entregó algo tan injusto, tan humillante, tan doloroso, que te hizo pensar que Dios se había olvidado de ti? ¿Alguna vez recibiste un trato tan cruel que tuviste que bajar la cabeza, aunque tu corazón gritaba por dentro? Esta es la historia de Santiago, un joven humilde que trabajaba con el alma, que obedecía sin reclamar, que ayudaba incluso cuando él mismo no tenía nada. Un muchacho pobre, huérfano, sin familia, pero con un corazón tan puro que, si el cielo pudiera tocar la tierra, lo haría a través de personas como él. Santiago trabajaba en la finca más grande de la región. Su vida era simple: madrugar, trabajar, sudar, agradecer y volver a su choza de tablas viejas. Nunca pedía aumento, nunca discutía, nunca ofendía. Mientras todos lo miraban como un nadie, él seguía creyendo que Dios tenía un propósito, incluso en medio del polvo, del hambre y de la pobreza. Pero cuando don Hernán, su patrón justo, el único que lo trataba como un hijo, murió repentinamente, la vida de Santiago cayó en manos equivocadas. Matilde, la viuda altiva, arrogante, orgullosa y sin compasión, tomó el control de la finca. Y cuando vio a Santiago, vio algo que la gente arrogante detesta profundamente: humildad verdadera. Lo humilló, lo insultó, lo trató como basura, y un día ordenó que lo echaran, sin salario, sin despedida, sin respeto. Solo le dejó un pago: una vaca enferma, temblorosa, desnutrida, abandonada en el establo viejo. Una burla, una humillación pública. Muchos rieron, muchos dijeron: hasta para pobre, la vida le da lo peor. Pero lo que nadie sabía era que Dios había visto todo, y que esa vaca enferma, ese regalo de desprecio, esa vergüenza que el mundo lanzó sobre Santiago, era exactamente la puerta hacia su mayor bendición. Porque Dios hace así: toma lo que te dieron para humillarte y lo transforma en el instrumento que Él usará para levantarte. Y si esta historia está llegando a ti hoy, tal vez sea porque tú también recibiste una vaca enferma, algo que parecía un castigo, pero puede ser el comienzo del milagro que cambiará tu destino. Si ya sientes algo en tu interior, suscríbete ahora mismo. Dios quiere hablar contigo a través de esta historia. Santiago vivía en una de las zonas más pobres de la región, en una choza construida con tablas viejas, láminas oxidadas y cuerdas desgastadas que apenas lograban mantener las paredes en pie. Cuando llovía, el agua se filtraba por los agujeros del techo. Cuando hacía frío, el viento entraba como cuchillas. Cuando ardía el sol, el calor se volvía insoportable. Pero aún así, Santiago siempre decía: gracias, Señor, por un día más. No tenía familia, no tenía ahorros, no tenía bienes, no tenía nada excepto su fe, su humildad y una fortaleza interior que nadie conocía. Desde muy pequeño había aprendido a trabajar. A los 8 años cargaba leña. A los 10 ayudaba a arrear animales. A los 12 recibía insultos sin responder. A los 15 ya era un trabajador completo, fuerte, servicial, paciente, obediente. Y a los 18 había aprendido la lección más dura del pobre: cuando el mundo lo tiene todo, tú debes conformarte con sobrevivir. Pero cuando tú lo tienes todo en el corazón, incluso sin nada en los bolsillos, Dios te mira primero. La finca de don Hernán era como un segundo mundo para Santiago. Era grande, verde, llena de animales, cultivos, gente trabajando, herramientas, ruido, movimiento. Santiago era uno de los peones más jóvenes, pero también uno de los más amados entre los animales. Los terneros se acercaban a él, los perros lo seguían. Incluso las gallinas caminaban detrás de él, como si fueran parte de su sombra. Tú tienes un don, hijo, le decía don Hernán. Los animales conocen los corazones puros mejor que cualquier persona. Santiago sonreía tímido.
Nunca había recibido un elogio así. Gracias, patrón. Yo solo hago lo que puedo. Pero don Hernán lo miraba con cariño, como quien ve en un joven pobre algo que otros no ven. Santiago, si yo tuviera un hijo, desearía que fuese como tú. Y esas palabras fueron el abrazo que Santiago nunca recibió de un padre real. Don Hernán era un hombre justo, un patrón que no humillaba, un jefe que escuchaba, un hombre que sabía que la pobreza es dura, pero la falta de dignidad lo es más. Por eso trataba a Santiago como un ser humano. Le daba comida, le enseñaba cosas, le confiaba tareas importantes. Una tarde, mientras miraban las vacas pastando, don Hernán dijo: «Quiero regalarte algo, hijo. Mi mejor vaca lechera será tuya, cuando llegue el momento». Era una vaca fuerte, hermosa, de gran producción, un animal valioso, capaz de cambiar la vida de cualquier pobre. Los ojos de Santiago se llenaron de brillo. «Patrón, eso es demasiado». «No, hijo, demasiado es tu corazón. Tú lo mereces». Pero ese día nunca llegó. La muerte llegó antes. Cuando Matilde, la esposa de don Hernán, quedó viuda, la finca entera tembló. Los trabajadores sabían que ella tenía un temperamento cruel, orgulloso, vanidoso, y que solo mostraba su peor rostro cuando su marido no estaba. Ahora, sin él. Su oscuridad no tenía freno. Matilde era el tipo de persona que cree que la riqueza da derecho a humillar. Miraba a los pobres con asco, despreciaba el olor a tierra y odiaba la humildad porque le recordaba lo que ella nunca sería: humanamente grande. Cuando vio a Santiago cargando sacos, dijo: «Ese muchacho me irrita. Tiene esa mirada tranquila que parece juzgar sin hablar», y no podía soportarlo. Después de la muerte de don Hernán, Santiago intentó continuar trabajando con la misma dedicación de siempre. Pero ya nada era igual. Los animales estaban inquietos, los trabajadores temían ser despedidos, la finca perdía vida, y Matilde caminaba por los pasillos como una reina malvada observando a sus súbditos. Cuando pasaba cerca de Santiago, decía: «Muévete, inútil. ¿Eso es lo mejor que puedes hacer? Con razón estás pobre, eres un estorbo». Santiago apretaba los labios, pero nunca respondía. «Sí, señora». «Disculpe, señora». «Ya lo hago, señora». Esa mansedumbre la enfurecía más. Matilde quería que él estallara, que perdiera la paciencia, que la insultara, que cometiera un error, pero Santiago nunca le dio ese gusto. El patrón justo había dejado un deseo en vida: «Quiero regalar mi mejor vaca a Santiago antes de morir». Pero esa promesa quedó suspendida en el aire como una bendición sin dueño. Matilde lo sabía, lo supo desde el primer día, y por eso decidió transformar esa promesa en su arma más cruel. Ella no quería solo despedir a Santiago, no quería solo echarlo, quería destruirlo. Quería que él sintiera que no valía nada. Quería que el mundo lo viera irse con la cabeza baja, y por eso planeó su humillación más grande. La mañana de la humillación comenzó como tantas otras para Santiago, con frío entrando por los agujeros del techo, con el estómago vacío, con las manos marcadas por el trabajo y con una oración sencilla: «Gracias, Señor, por un día más». No imaginaba que ese día marcaría su historia para siempre. No sabía que ese sería el día más oscuro y también el preludio del amanecer más brillante. En la casa grande, Matilde caminaba de un lado a otro como una reina irritada. Su abanico golpeaba el aire con fuerza, su mirada dura como piedra. Finalmente llamó al capataz. «Hoy quiero que eches a Santiago», dijo con veneno en la voz. «Ese huérfano inútil ha terminado aquí». El capataz frunció el ceño. «¿Y qué le pago, señora?» «Ha trabajado semanas completas». Matilde sonrió con una sonrisa que helaba la sangre. «Págale con lo que vale. Dale la vaca enferma del establo viejo, la que está a punto de morir. Dale eso y que se largue». El capataz abrió los ojos. «¿Una vaca enferma? ¿Como salario?» «Exactamente».
respondió ella. Que el mundo vea lo que recibe la gente miserable. Santiago estaba acomodando herramientas cuando escuchó pasos duros detrás de sí. El capataz se paró frente a él. Santiago, se acabó. La patrona ya no te quiere aquí. El joven levantó la cabeza despacio. ¿Yo hice algo malo? El capataz escupió al suelo. Nacer pobre. Santiago sintió un nudo atravesarle el pecho, pero no contestó. Tu pago está en el establo viejo, dijo el capataz con burla evidente. Cuando Santiago llegó al establo viejo, vio la escena. Una vaca extremadamente flaca, temblorosa, con heridas en las patas, respirando con dificultad, abandonada, despreciada. Moribunda, una vaca que nadie quería, una vaca que era claramente una burla cruel, y detrás de él apareció Matilde, vestida de seda, peinada con elegancia, sosteniendo un abanico de plumas como si estuviera en un salón de lujo, no en un establo lleno de polvo. Aquí tienes tu paga, Santiago, dijo con sorna, la vaca más inútil de toda la finca. Es lo que mereces. Algunos trabajadores rieron, otros desviaron la mirada con pena, pero Santiago no lloró, no levantó la voz, no insultó, no pidió justicia, solo dio un paso hacia la vaca, puso su mano en su lomo frágil y dijo en voz baja, no te preocupes, yo te cuidaré. Matilde bufó con desprecio, lárgate de aquí y no vuelvas nunca más, ni a pedir trabajo, ni a pedir ayuda, ni nada. Tú no eres nadie. Santiago sostuvo la cuerda de la vaca, respiró hondo y comenzó a caminar en silencio. La gente lo vio pasar con la vaca detrás. ¿Ese es su salario? ¡Qué vergüenza! Hasta para pobre le va mal. La señora lo destruyó. Santiago escuchaba. Cada frase era un golpe, cada risa era una herida. Pero siguió caminando. El sol caía fuerte, la vaca tambaleaba, el polvo se levantaba en sus pasos. Y aún así, él murmuró, gracias, Señor, por lo que venga, porque Santiago sabía algo que la mayoría olvida. La humillación de los hombres jamás detiene el propósito de Dios. Cuando llegó a su choza, Santiago estaba agotado. La vaca se desplomó junto a él. Respiraba con dificultad. Santiago se sentó en el suelo, cubrió su rostro con las manos y lloró por primera vez en mucho tiempo. Lloró por el desprecio, lloró por la injusticia, lloró por la soledad, lloró porque ser bueno duele, cuando el mundo solo devuelve golpes. Pero después de un rato se secó las lágrimas. Miró a la vaca enferma, tan débil como él, y dijo, si esta es la bendición que Dios me dio, esta vaca vivirá. Era una promesa, una declaración de fe, un pacto entre él, Dios, y la humillación que recibiría un propósito inesperado. Porque el cielo ya había decidido, lo que Matilde usó para destruir a Santiago sería exactamente lo que Dios usaría para levantarlo. La choza de Santiago era tan humilde que la vaca apenas cabía dentro del pequeño corral improvisado. Pero él no se quejó. No dijo, esto es imposible. No dijo, ¿por qué a mí? No dijo, la vida es injusta. Santiago nunca hablaba mal de Dios, ni siquiera cuando le arrancaban todo. Esa noche, mientras la vaca respiraba con dificultad, él se arrodilló a su lado y murmuró, estás débil, pero mientras yo tenga fuerzas, tú también las tendrás. Dios no se equivoca. La vaca lo miró con ojos apagados, casi resignada. Pero Santiago le dio una caricia lenta, suave, llena de ternura. Era como si cuidara a un ser querido, no a un animal entregado como burla. Sacó un cubo viejo, caminó hasta el pozo, cargó agua, regresó y la dejó junto a ella. Luego buscó un poco de pasto seco que le quedaba en la choza, pero era muy poco. Así que, aún cansado, aún con hambre, aún herido por la humillación, salió a caminar por el monte oscuro. Caminó descalzo, tropezando con raíces, cortándose con ramas, sintiendo la tierra fría bajo los pies. Y cada vez que el dolor lo hacía detenerse,
Él repetía, ella depende de mí, y yo dependo de Dios. Volvió con un montón de pasto fresco. La vaca, aunque débil, movió la cabeza como si quisiera agradecer. Santiago sonrió apenas. Come, mi niña. Hoy empiezas a vivir. Día tras día, Santiago dedicó su vida a aquella vaca que el mundo había descartado. Le limpió las heridas con paños mojados, le puso sal para estimular el apetito, le preparó melaza mezclada con agua para fortalecerla, la peinó para quitarle los parásitos, le hablaba todas las mañanas, como si entendiera cada palabra. Dormía cerca del corral para que no sintiera miedo en la noche. Mientras tanto, la gente se burlaba. ¿De qué te sirve cuidar algo que va a morir? Eso no es una vaca, es una pérdida de tiempo. Pobre y encima ingenuo. Pero Santiago permanecía firme. Dios me la dio y yo la cuidaré. Y cada día que pasaba, algo cambiaba. Los ojos de la vaca se volvían menos apagados. Sus patas dejaban de temblar. Su respiración se volvía más estable. Su pelaje empezaba a recuperar brillo. Era lenta, pero era una transformación real, una transformación imposible si no fuera por Dios. 3 días después, los mismos vecinos que se rieron de él se acercaron a la choza. «Vinimos a ver si ya murió», dijo uno con desprecio. «Quizás ahora entiendas que no sirve para nada», agregó otro. Pero cuando vieron a la vaca de pie, comiendo, moviendo la cola, abrieron los ojos. «¿Cómo? Eso es imposible. Esa vaca estaba condenada». Uno de ellos preguntó, «¿Qué le diste?» Santiago, limpiándose las manos, respondió con su serenidad habitual. «Paciencia, trabajo y oración». Los hombres se quedaron en silencio. No podían entenderlo, no podían procesar que algo despreciado estaba renaciendo. Una noche, mientras Santiago acomodaba la paja, escuchó un sonido distinto. La respiración de la vaca era agitada, pero no como antes, era otra cosa. Se acercó, encendió su lámpara de aceite y la observó con atención. Su vientre se movía, sus ojos estaban brillantes, y de pronto Santiago entendió. «No estás enferma», susurró con el corazón acelerado. «Estás preñada». La vaca había estado embarazada todo ese tiempo, algo que ni Matilde, ni los trabajadores, ni el capataz, ni los veterinarios de la finca habían visto. Quizás porque nunca les importó. Quizás porque Dios escondió el milagro a los ojos de los orgullosos, para revelarlo a los ojos del humilde. Santiago cayó de rodillas emocionado. «Señor, no solo me diste una vaca para cuidar, me diste un propósito, un futuro, una señal». Acarició el vientre de la vaca. «Vamos, mi niña, lo que viene en camino es más grande que todo lo que me quitaron». Esa noche, Santiago no durmió. Se quedó hablando con ella, cantándole bajito, orando en silencio, agradeciendo a Dios por un milagro que nadie más había visto. Los días siguientes fueron de preparación. Santiago limpió un espacio especial en el corral, arregló paja fresca, calentó agua, reforzó la entrada y una madrugada, mientras el cielo estaba cubierto de estrellas, la vaca comenzó a gemir. Santiago corrió, se arrodilló a su lado. Tranquila, mi niña, estoy contigo». El proceso fue largo, doloroso, complicado, pero Santiago no se movió, no se rindió, no se apartó ni un segundo. Y cuando el sol comenzó a asomar, un becerro fuerte, brillante y vivo cayó sobre la paja. Santiago lo tomó con las manos, lo limpió con un trapo, lo acercó a la madre y lloró. Lloró como quien presencia lo imposible. Lloró como quien ve a Dios actuar con sus propios ojos. Lloró como quien descubre que la humillación que recibió estaba embarazada de un milagro. «Gracias, Señor, gracias». La vaca lamía a su hijo. El becerro daba sus primeros pasos. Santiago sentía que el mundo había cambiado, y no estaba equivocado, porque ese becerro produciría el milagro que salvaría toda la región.
El nacimiento del becerro marcó un antes y un después en la vida de Santiago. Era como si la choza se hubiera llenado de luz, como si el aire fuera más cálido, como si Dios hubiera puesto su mano sobre aquel pequeño rincón olvidado del mundo. Cada mañana, Santiago observaba al becerro caminar tambaleante, acercarse a su madre y beber la leche tibia, espesa, pura. La vaca, antes débil y moribunda, ahora estaba fuerte, brillante, viva. Era un renacimiento, un milagro silencioso, un secreto entre Santiago y Dios. Pero ese secreto estaba a punto de salir a la luz. Días después del nacimiento, algo terrible empezó a suceder. Las madres de la aldea comenzaron a notar que no producían leche suficiente para sus bebés. Primero una mujer, luego 2, luego 5, luego 10. En una semana toda la región estaba en crisis. Los bebés lloraban día y noche, débiles, sin fuerza. Las madres se desesperaban. Los curanderos no sabían qué hacer. Los médicos estaban lejos y sus tratamientos no funcionaban. Algunas familias intentaron comprar leche de vaca en otras aldeas, pero allí también había escasez. Las vacas de toda la región parecían afectadas por algo desconocido. Era como si la tierra estuviera seca, como si el cielo se hubiera cerrado, como si una nube oscura hubiera caído sobre el pueblo. Una mañana, mientras Santiago recogía agua en el pozo, escuchó a una mujer gritar: «¡Mi bebé no respira bien! ¡Ayuda!». Corrió junto a los demás aldeanos. El niño estaba débil, casi inconsciente. Otra mujer se arrodilló y suplicó: «Dios mío, por favor, no lo permitas». Los aldeanos murmuraban: «Esto es una maldición. No podemos hacer nada. Los bebés están muriendo». Santiago observó con el corazón desgarrado. No podía soportar ver sufrimiento, especialmente sufrimiento inocente. Una tarde, mientras todos buscaban soluciones, un hombre mayor dijo: «Escuchen. La única vaca que vi producir leche estos días fue la de Santiago». Los aldeanos se quedaron en silencio. ¿Santiago? ¿El huérfano? ¿El que Matilde echó con una vaca enferma? ¿La vaca vieja del establo? El anciano asintió. «No entiendo cómo, pero está dando una leche distinta, blanca, fuerte, espesa. Dios está haciendo algo allí». Las mujeres se miraron entre ellas. El instinto materno no espera explicaciones. «Vamos a buscarlo. ¡Rápido!». Aquella tarde, Santiago estaba alimentando al becerro cuando escuchó pasos, llantos, voces. Salió de la choza. Una multitud se aproximaba. Mujeres con bebés en brazos, hombres preocupados, ancianos caminando lento, niños llorando. Santiago frunció el ceño, confundido. «¿Qué sucede?». Una madre cayó de rodillas frente a él. por favor, hijo, dinos que tu vaca tiene leche. Mi bebé está muriendo». Otra mujer se acercó llorando. «Necesitamos tu ayuda. Eres nuestra última esperanza». Santiago sintió un nudo en la garganta. Miró a la vaca, miró a las madres, y sin dudar un segundo dijo: «Sí, ella tiene leche, traigan recipientes, nadie se irá sin alimento». Las mujeres formaron una fila. Santiago ordeñaba a la vaca con cuidado, con reverencia. La leche caía espesa, cálida, perfecta. Una madre mojaba el dedo y lo ponía en los labios del bebé. Los ojos del niño se abrían un poco. Su respiración mejoraba. Su llanto se calmaba. «Está reaccionando. Dios mío, funciona». Otra mujer lloró al ver a su bebé tomar un poco de leche. «Gracias, Señor, gracias». Santiago trabajó sin descanso durante horas. Sus manos temblaban, pero su alma estaba firme. Ese día no alimentó solo bebés, alimentó la esperanza de un pueblo entero. Durante 15 días, la vaca de Santiago alimentó a todas las familias de la región. Cada día más fuerte, cada día más leche, cada día más evidente que aquello no era normal. Los aldeanos murmuraban: «Dios lo bendijo. Esa vaca no es común. No es posible que una sola vaca produzca tanto». Pero Santiago sabía:
No era la vaca, era Dios. Una tarde, mientras Santiago ordeñaba, escuchó pasos apresurados. Se volvió y lo vio. A Matilde, la mujer altiva, arrogante, elegante, pero ahora destruida, demacrada, llorando, sosteniendo un bebé pequeño en sus brazos. «Santiago», dijo con la voz quebrada, mi hijo está muriendo. Por favor». Cayó de rodillas ante él. «Te lo ruego, dame un poco de tu leche». El silencio cayó como un manto sobre todos. Santiago se quedó quieto. Podía humillarla, podía vengarse, podía devolverle lo que ella le hizo, pero su corazón no conocía el odio. Caminó hacia ella, se agachó y dijo: «Su hijo merece vivir. Levántese. Aquí nadie se queda sin leche». Matilde lloró como nunca. Recibió el recipiente con manos temblorosas y por primera vez bajó la cabeza ante el humilde. Durante 15 días completos, la choza humilde de Santiago se convirtió en el lugar más visitado de toda la región. Madres que antes no lo saludaban, ahora lo abrazaban llorando. Hombres que antes lo despreciaban, ahora lo respetaban como si fuera un anciano sabio. Niños que antes lo ignoraban, ahora corrían hacia él como si fuera un héroe. Y todo gracias a una vaca que el mundo llamó inútil, pero que Dios llamó instrumento de salvación. La leche milagrosa siguió fluyendo sin detenerse, fuerte, pura, espesa, perfecta para alimentar a los bebés débiles. Era imposible, era sobrenatural, era divino, pero para Santiago aquello no era motivo de orgullo, era motivo de gratitud. Cada día, antes de ordeñar, se arrodillaba junto al animal y decía: «Señor, haz de mí un canal, no un dueño. Lo que diste, lo diste para todos». Y el cielo respondía con abundancia. Matilde regresaba todos los días, con la cabeza baja, sin maquillaje, sin abanico, sin orgullo, sosteniendo a su bebé, temblando como si Dios mismo la estuviera mirando a los ojos. Por primera vez en su vida, conoció la palabra humildad. Nunca había pedido ayuda, nunca había bajado la cabeza ante nadie, nunca había reconocido a un pobre como ser humano. Hasta ese momento, cada vez que llegaba, Santiago dejaba el balde a su lado sin decir una sola palabra de reproche. «Gracias», susurraba Matilde con la voz rota. «Que su hijo viva», respondía Santiago con suavidad. Y cada día ella lloraba un poco más, pero no de tristeza, de vergüenza, vergüenza de haber humillado a quien ahora le estaba salvando la vida. Al cabo de 2 semanas, la tierra misma comenzó a cambiar. Las madres empezaron a recuperar su leche natural. Los bebés se fortalecieron. Las noches dejaron de estar llenas de llanto. Los hogares recuperaron la paz. La crisis terminó. La gente se reunió en la plaza para agradecer a Santiago. No era una ceremonia organizada. Era algo espontáneo. Gente llegando, trayendo lo que tenía desde lo más rico hasta lo más pobre. Sacos de maíz, herramientas nuevas, animales jóvenes, ropa limpia, mantas, semillas fértiles, un burro para trabajar, madera para reconstruir su casa, hasta terrenos abandonados que nadie usaba. La gente decía: «Él salvó a nuestros hijos, lo dio todo sin pedir nada». Es nuestra responsabilidad ahora darle un futuro. Santiago estaba en shock. Nunca había recibido nada. Nunca había sido el centro de nada. Nunca había sentido tanto amor junto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo no merezco esto». Una anciana se adelantó. «Hijo, cuando alguien da sin esperar, Dios se encarga de multiplicarlo. Esto no es pago. Esto es justicia divina». Cuando la multitud terminó de entregar sus regalos, Matilde avanzó, pero ya no era la mujer altiva, orgullosa, elegante y fría. Era una mujer quebrada, transformada, derrotada por la misma verdad que había despreciado. Llevaba a su bebé en brazos y entre sus manos un cofre de madera, las últimas joyas valiosas que le quedaban.
Se arrodilló frente a Santiago, delante de todos. Un silencio absoluto cayó sobre la plaza. «Santiago», dijo ella con la voz temblando, «no tengo cómo devolverle lo que hizo por mi hijo. Lo humillé, lo insulté, lo desprecié, y aún así usted me dio vida». Las lágrimas corrieron por su rostro. El que humilla al humilde, tarde o temprano, es humillado por la verdad. Extendió el cofre hacia Santiago. «Perdóneme, si puede». Santiago sostuvo el cofre y lo cerró suavemente. «Señora, yo no guardo rencor. Su hijo vive. Eso basta». Matilde lloró aún más. La multitud aplaudió, porque en ese momento se estaba viendo algo que raramente se ve en este mundo: la humildad cayendo de rodillas ante la verdadera grandeza, con las tierras, animales, semillas y herramientas que el pueblo le dio. Santiago reconstruyó su vida desde cero, construyó una casa de verdad, un corral amplio, un establo limpio, un pequeño campo fértil, un huerto lleno de vida. El becerro creció, la vaca siguió produciendo leche, otros animales llegaron, las cosechas prosperaron y, por primera vez en su vida, Santiago dejó de sobrevivir, comenzó a vivir. Los aldeanos pasaban y decían: «Dios lo levantó. Él es un ejemplo para todos». Así honra el cielo a los humildes. Y Matilde, cada vez que lo veía, bajaba la cabeza con respeto profundo, porque sabía, el joven que ella humilló se había convertido en la luz de toda la región, no por riqueza, no por poder, sino por el carácter. Una tarde, mientras el sol caía dorado sobre los campos, Santiago acarició el lomo de la vaca y dijo: «Tú fuiste la burla, pero Dios te convirtió en milagro». Miró el cielo, sonrió. «Gracias, Señor, porque lo que el mundo usa para destruir, tú lo usas para exaltar». Su historia quedó grabada para siempre en la memoria de la aldea y en cada vida que fue salvada por su bondad. El tiempo pasó, y la historia de Santiago se convirtió en algo que los ancianos contaban en las noches frías, que las madres repetían a sus hijos cuando querían enseñarles humildad, y que los jóvenes escuchaban cuando necesitaban recordar que Dios nunca abandona a los que tienen un corazón limpio. La vaca que un día llegó temblando a su choza, la vaca despreciada, burlada, rechazada, la vaca que fue usada como instrumento de humillación, se transformó en el símbolo de la mayor bendición que aquel pueblo había visto. En los libros no quedó escrito, pero en el corazón de cada familia, sí, porque cada bebé salvado, cada madre que volvió a sonreír, cada hogar que recuperó esperanza, llevaba un pedazo del milagro de Santiago. Santiago no se volvió rico por ambición, no construyó su vida para presumirla, no levantó sus manos para gritar victoria. Su triunfo fue silencioso, su prosperidad fue tranquila, su grandeza fue humilde, y eso conmueve más que cualquier riqueza, porque Santiago demostró algo que muy pocos entienden. La verdadera bendición no es lo que recibes, es lo que Dios hace a través de ti. Él trabajó, dio, sirvió, amó, ayudó, desde la pobreza, desde el cansancio, desde la humillación, y fue desde ese suelo que Dios lo levantó. Matilde jamás volvió a ser la misma. El día que se arrodilló ante Santiago, algo en ella murió, su orgullo, y algo en ella nació, su humanidad. Ya no caminaba con el mentón arriba y el corazón vacío. Ahora caminaba con la mirada humilde, agradecida, transformada. Su hijo vivió porque el muchacho al que ella humilló tuvo la grandeza de perdonarla, y durante años Matilde repitió una frase: «Nunca desprecies lo que parece pequeño. Puede ser lo que Dios usará para salvar tu vida». Una tarde, mientras Santiago recogía leche en un balde de madera, escuchó risas de niños. Eran los mismos bebés que había salvado años atrás, ahora corriendo por el campo, fuertes, sanos, felices.
Santiago los miró, y una lágrima de gratitud rodó por su rostro. «Gracias, Señor», susurró, «por transformar mi humillación en propósito». Mientras acariciaba el lomo de la vaca, ya vieja, ya cansada, pero aún viva, dijo: «Lo que el mundo usa para lastimar, tú lo usas para bendecir». El viento sopló suave, como si Dios mismo estuviera respondiendo: «Yo exalto al humilde». La humillación que recibes hoy puede ser exactamente el instrumento que Dios usará para levantarte mañana. El desprecio no define tu destino, el rechazo no cancela tu propósito, la pobreza no apaga la luz de quien tiene un corazón limpio. La vaca enferma que te entregaron, el fracaso, el abandono, la pérdida, la injusticia, podría ser la semilla del mayor milagro de tu vida. Dios transforma el desprecio en victoria. Dios transforma la burla en propósito. Dios transforma lo pequeño en abundancia. Y Dios jamás abandona al que continúa siendo bueno, incluso cuando el mundo es cruel. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete ahora mismo. Aquí no solo contamos historias, aquí fortalecemos fe y sanamos corazones. Comparte este video con alguien que fue humillado. Quizás hoy necesite recordar que Dios lo exaltará. Y quédate. El próximo video puede ser la palabra que Dios preparó para ti.